Amigos de la Gran Aldea, tengan todos muy buenos días cuando son las 8:57 minutos de la mañana en Caracas. Hoy es viernes 26 de junio y a continuación lo más destacado en www.lagranaldea.com. Hay una entrevista con el ex procurador José Ignacio Hernández titulada "No renuncié por la intimidación del régimen de Maduro". Se compromete el ex procurador cuando salga la sentencia del caso de la Corte de Nueva York a contar la historia completa de los intereses y la corrupción que hay detrás del bono PDVSA 2020. El ex procurador, ordenado por la Asamblea José Ignacio Hernández, reflexiona sobre los 16 meses en los que ocupó ese cargo, y abro comillas: "La transición venezolana es compleja, es un proceso único y que tiene etapas, y yo cumplí en una importante". Hernández es enfático al decir que la comunidad internacional no tiene término medio: o validan el proceso legislativo de Maduro o mantienen el apoyo al actual poder legislativo. La entrevista completa está disponible en www.lagranaldea.com. Un texto del periodista Juan Francisco Alonso está titulado de la siguiente manera: "Gracias a millonarias inversiones, muchos venezolanos hoy tienen visas doradas en la Unión Europea. Unos 4.000 ciudadanos de la República Bolivariana han conseguido en la última década instalarse en la Unión Europea gracias a los polémicos programas de visas de inversionistas conocidos popularmente como visas doradas, según una investigación de Transparencia Venezuela. Esta organización ha fustigado las visas doradas porque ha advertido que si no se realizan los debidos controles, no solo le abren las puertas a la legitimación de capitales provenientes de la corrupción, narcotráfico y otras actividades criminales, sino también a que sus perpetradores se instalen libremente, operen y viajen por 27 países. Y le vamos a recomendar, por supuesto, hoy una nueva edición del podcast de Ana Bacarela, Renacida Podcast, en el que el día de hoy, esta edición dice lo siguiente: "Un mal es un bien que desconocemos". Pero cuando son las 9 en punto de la mañana, nosotros vamos a tener una conversación con quien en este momento está al frente de la Embajada de Venezuela en los Estados Unidos. Se trata de Carlos Vecchio, venezolano, líder de Voluntad Popular, quien en este momento se encuentra en el exilio y ha estado siguiendo de cerca la política internacional norteamericana por ser el designado embajador ante el gobierno interino de Juan Guaidó. Y por supuesto que esta semana ha sido noticia la presentación oficial del libro del ex asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton. Se había filtrado un papel la semana pasada, pero ya el libro está disponible. Bienvenido, Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días, Adriana, un placer de estar con ustedes. Gracias por atender esta conversación. Carlos, quisiera una lectura de usted sobre la presentación del libro de John Bolton, donde dice que el manejo de Donald Trump sobre Venezuela era errático. ¿Usted cómo lee eso de una persona que hasta hace nada daba los consejos sobre qué hacer para con Venezuela? Mira, lo primero que tenemos que decir es que hace más de un año ya John Bolton no está en la Casa Blanca, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que tomar en cuenta son no solo las palabras, sino los hechos del presente, de la hora y de lo que se ha venido haciendo en cuanto a los hechos. Entonces, no podemos olvidar, Adriana, que hace cerca de 2 o 3 meses el presidente Guaidó estuvo aquí en los Estados Unidos, invitado directamente, Adriana, por el presidente Trump. De hecho, a mí me tocó manejar esa invitación que el presidente Trump pidió que fuese manejada de manera secreta y confidencial para su presentación, lo que fue el discurso de la Unión, un evento importante aquí en los Estados Unidos, y ustedes lo recuerdan, ¿no? Donde el presidente Trump se dirigía al presidente Guaidó en un espacio para mí especial, histórico, ese momento donde se le reconocía al pueblo de Venezuela pues la lucha y el respaldo de esta administración a, en este caso, al presidente interino Juan Guaidó y a la lucha de los venezolanos. Pero eso también, esa noche se vio cómo tuvo la mayor ovación del discurso fue en ese momento y que fue aplaudida por todo el Congreso, por los 2 principales partidos de acá, demócratas y republicanos, con la presencia de los miembros del Tribunal Supremo y del alto mando militar, y que posteriormente se dio una reunión en la Casa Blanca, en la cual estuve, Adrián, y nadie me la contó, yo lo vi, lo escuché, cuando el presidente Trump, frente al resto de su equipo allí, donde estaba el ministro de la Defensa, donde estaba su nuevo jefe de seguridad, y otras personas, le dijo: mira, yo quiero reconocerle a usted, delante de todos, su coraje y su valentía de cómo usted ha enfrentado una dictadura que no tiene escrúpulos, y eso merece todo nuestro respaldo y toda nuestra admiración. Y luego de eso, ¿qué ha venido, Adriana? Unas acusaciones directas contra Nicolás Maduro por los casos
desde sus vinculaciones al narcotráfico, un despliegue operativo militar en el Caribe para el control de drogas. Hemos visto también la captura, en este caso, de Alex Saab, y hemos visto manifestaciones claras de ejercer una presión para el cambio político en Venezuela y un respaldo al presidente Guaidó. Y debo decir que también esto ha llevado a un respaldo claro de los principales líderes del Partido Demócrata. Así que nosotros hemos construido una estrategia bipartidista, una estrategia clara donde los Estados Unidos pues entiende que tiene que producirse un cambio político en Venezuela. Y creo que eso para mí es lo más importante en este momento. Las palabras, las acciones del presente, del futuro y los hechos que se han venido manifestando en respaldo de esa posición. Cuando usted dice hay una estrategia bipartidista, es decir, si el presidente Donald Trump no es reelecto en las elecciones pautadas para noviembre, ustedes contarán con el apoyo de Joe Biden en la Casa Blanca. El Partido Demócrata está comprometido con seguir la línea de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino. Mira, yo no voy a entrar en la dinámica, Adriana, de la política interna de los Estados Unidos. Lo que yo sí te puedo decir que ha sido el esfuerzo que hemos hecho a lo largo de estos años, incluso no siendo yo embajador, sino en mi trabajo pues como exiliado y venezolano normal, en la búsqueda del mayor respaldo posible a nuestra causa, el mayor respaldo posible. Y hemos tenido, como lo he dicho, el respaldo de toda la administración, lo que se llama el Poder Ejecutivo, pero hemos tenido también el gran respaldo del Congreso, otra institución de los Estados Unidos. Y eso es lo que hace grande esta nación, que hay una política de Estado que impulsa este país para buscar un cambio político en Venezuela y que incluye ambos partidos. Yo digo que hay 3 puntos de encuentro clave en esto, y se acaba de ver en esta semana en el episodio cuando salió esta polémica, si se quiere. Todos coinciden, 1, en condenar la dictadura de Nicolás Maduro, 2, en el respaldo del gobierno legítimo, y no porque sea Juan Guaidó, sino porque, bueno, hoy es el vehículo que funciona junto a la Asamblea Nacional para conducir ese cambio político. Y tercero, en la necesidad de una transición en Venezuela que rescate la democracia. Ese respaldo estaba expresado allí por todas las fuerzas políticas, por el Congreso, y cuando digo el Congreso, por sus 2 fuerzas políticas. De hecho, nosotros el año pasado, Adriana, impulsamos una legislación que se llama la Ley Verdad, por los 2 partidos políticos, donde impulsan ese proceso de transición, donde le dan respaldo al gobierno interino y la necesidad de empujar la transición en Venezuela. También el año pasado creamos por primera vez en la historia en este país lo que se denomina un caucus o una agrupación de representantes demócratas y republicanos dentro del Congreso de los Estados Unidos para apoyar la causa venezolana. Entonces, yo creo que las manifestaciones han sido claras de ese respaldo, y creo que nosotros ahora y en el largo aliento, ese apoyo bipartidista va a ser clave porque vamos a necesitar a los Estados Unidos para ese proceso de reconstrucción en Venezuela. Carlos, si bien usted es prueba de que la Casa Blanca sigue apoyando a Juan Guaidó porque lo reconoce como embajador del gobierno interino de Venezuela en los Estados Unidos, ¿se puede decir que el gobierno de Estados Unidos sigue confiando en Juan Guaidó en este momento? Los niveles de confianza. Hay algunos analistas, por ejemplo, en el New York Times se publicaba recientemente en respuesta al libro de Bolton y también a la declaración que primero da Trump, que se va a reunir o no descarta reunirse con Maduro, y después aclara que no se va a reunir sino para salir de él. ¿Está mostrando la Casa Blanca algún tipo de desconfianza ya que no se han logrado los objetivos desde el año 2019 de sacar a Maduro del poder? Mira, la propia Casa Blanca lo ha contestado, no soy yo, el propio Casa Blanca esta misma semana lo dijo. Nosotros respaldamos y seguimos confiando en el presidente Guaidó. También lo ratificó el día de ayer el secretario Pompeo al referirse a el apoyo pues claro al presidente Guaidó, y también ha sido manifestado en declaraciones escritas y en la herramienta Twitter, tanto por el Consejo de Seguridad Nacional, tanto como por documentos escritos, como las declaraciones que han dado a la prensa, e insisto, y también por líderes, tanto republicanos como demócratas. No podemos olvidar también, Adriana, que los principales enemigos de los Estados Unidos están asociados con el régimen de Nicolás Maduro: Cuba, Rusia, el caso de Irán. Ellos saben que eso afecta
la estabilidad de este hemisferio, de esta región, de la paz de toda Latinoamérica y que indudablemente también tiene un impacto en los Estados Unidos. Entonces aquí hay una política de Estado que no va a cambiar, que va a impulsar un cambio político en Venezuela y que va a acompañar al pueblo de Venezuela en ese cambio. Entonces yo no tengo duda pues del respaldo de todas las instituciones de este país en la búsqueda de una transición en Venezuela, porque en definitiva es mejor para Venezuela, mejor para Latinoamérica y mejor para este hemisferio. Usted mencionaba los casos de Rusia, Irán y Cuba como aliados de Venezuela y en este momento en contraparte Estados Unidos. Pero justamente países como Irán, países como Cuba llevan años de sanciones y sus coaliciones de gobierno siguen allí. ¿Por qué seguir apostando a la política de sanciones? ¿Vienen más? Mira, lo primero que tenemos que decir que la política de sanciones aislada, por supuesto que no va a dar el resultado. Y sobre todo si esperamos que una sanción en particular pueda colocar el cambio. Yo creo que esa no ha sido la política que hemos apostado. Y la grande diferencia que tenemos nosotros con Cuba, con regímenes como el de Irán, es lo que está ocurriendo en nuestro país. Por ejemplo, en Cuba no hay una Asamblea Nacional legítima como la nuestra. En Cuba no hay un presidente interino como Juan Guaidó que tenga ese liderazgo. En Cuba no hay una movilización permanente de resistencia y de conciencia democrática que ha resistido duramente esta dictadura. Eso no existe en Cuba ni en Irán. Entonces, la combinación de esa presión, de esa articulación de la sociedad democrática, de ese liderazgo y de esa movilización popular en Venezuela, conjuntamente con la comunidad internacional y no solo Estados Unidos, son las que pueden llevar a ese proceso de transición. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que esa ayuda o ese apoyo, ese respaldo internacional para que sea verdaderamente efectivo, tiene que estar acompañado necesariamente de una fuerza interna, y yo reconozco lo difícil, lo complejo que es por el régimen de terror que existe en Venezuela, pero requiere ese esfuerzo y ese sacrificio de presión popular interna que combinado con lo internacional son las que pueden empujar hacia ese proceso de transición. Entonces, yo creo que nadie está viendo que una sanción pueda producir el efecto deseado, sino más bien es el conjunto de muchas acciones que lleven a ese resultado. Y sobre todo, Adriana, cuando hablamos de la naturaleza de un régimen que es criminal y nos cuesta entender esto, no estamos enfrentando una dictadura clásica, estamos enfrentando una organización criminal que nunca se había dado en toda Latinoamérica. Nunca la habíamos visto que esta organización criminal vinculada con el terrorismo, con la droga, con la explotación ilegal de oro, hoy esté en el poder en Venezuela. Eso no lo había enfrentado nadie y requiere acciones no solo de declaraciones y resoluciones, sino concretas. Y concretas me refiero, por ejemplo, como la acusación criminal contra Maduro, como una acción de operativo militar en el Caribe para parar el tráfico ilícito de droga, o como una operación para capturar a Alex Saab, el cerebro financiero de Miraflores, y por supuesto vinculado directamente con Nicolás Maduro. Es decir, es un conjunto de acciones que son las que pueden llevar o generar la posibilidad de esa transición. Así que no es una acción o no es un solo conjunto de medidas, es un conjunto de cosas internacionales e internas que son capaces de generar las condiciones para la salida de la dictadura en nuestro país. Embajador, pero todas esas opciones que usted dice se han manejado durante todo el año. Se ha intentado quiebres militares como el del 30 de abril, ha habido insurrección en las calles de venezolanos, ha habido alzamientos de diversos fuertes, ha habido negociaciones. ¿Qué se puede esperar para 2021 sobre una salida de Nicolás Maduro? Es decir, ¿a qué se puede apostar? ¿Qué es lo que viene? ¿O qué es lo necesario para que se produzca una salida del presidente en este momento, quien rige el gobierno de Venezuela, Nicolás Maduro? Mira, Adriana, yo no coloco esto en el 2021, yo lo coloco en el 2020. Apenas ¿Por qué en el 2020 si tenemos justamente el 2019? Estamos en el 2020 y creo que el mensaje que nos tienes que quedar a nosotros también es que esto no se puede ver como un solo evento que tú lo evalúas y dices, bueno, pasó este evento, lo que sí tenemos que ver esto como un proceso. Y yo también veo que políticamente las circunstancias cambian en Venezuela. No es la misma Venezuela que tenemos hoy a la que existía unos meses atrás. Hoy Maduro no solo tiene una emergencia humanitaria compleja, sino se le ha sumado ahora la pandemia. Hoy tenemos una combustión social interna en Venezuela. Hoy tenemos un régimen que se quiere mostrar fuerte, pero que está totalmente dividido adentro y que solo
utiliza el terror y la represión para tratar de mantenerse en el poder. Y todavía tenemos nosotros, nos guste o no, una fuerza, al régimen le guste o no, una fuerza clara que está dispuesta a avanzar en la salida de Venezuela. ¿Y por qué estoy tan claro de que tenemos, o por lo menos hemos nuevamente generado condiciones para buscar un cambio político en Venezuela? Bueno, y hay tres elementos que para mí no podemos quitarlo, Adriana. Uno es que el pueblo de Venezuela, todos quieren la salida de Nicolás Maduro. Nadie quiere seguir viviendo como Nicolás Maduro ha impuesto las condiciones de vida dentro de nuestro país. Segundo, porque no estamos solos. E insisto, esta combinación interna y de afuera para mí son clave. Y finalmente, porque nosotros estamos defendiendo la causa que siempre gana. Es la causa de la libertad. La libertad siempre derrota a la tiranía. Y esta no va a ser la excepción. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Bueno, seguir luchando, seguir resistiendo y seguir generando los mecanismos de presión necesarios internos y de afuera para que se produzca ese cambio y que se llegue lo antes posible, porque se trata de salvar vidas. Entonces las circunstancias políticas, Adriana, cambian. ¿Y qué quiero decir con eso? Que quizás cosas que tú pudiste hacer antes que no funcionaron no quiere decir que ahora no funcionen, porque entonces al cambiar las circunstancias políticas sencillamente se generan nuevas oportunidades. Y yo creo que esa es la visión que nosotros hemos tenido sobre esto, donde nos toca seguir avanzando, porque al final del día es lo que le conviene al país, ese proceso de transición. Usted decía que no pensáramos en 2021, perdón, sino 2020, pero para finales de este año Nicolás Maduro prepara una elección legislativa que pretende nuevamente arrebatarle el Parlamento a Juan Guaidó, como se hizo de manera militar con el Capitolio el pasado 5 de enero. ¿Puede seguir siendo Juan Guaidó presidente interino? ¿Es sostenible el gobierno interino después de unas elecciones legislativas? Mira, lo que hay que decir primero es que eso no son elecciones. No hay ninguna elección convocada por Nicolás Maduro. Eso es un fraude, lo que pretende Nicolás Maduro, que no le da solución a los problemas de los venezolanos, sino que profundiza la tragedia de los venezolanos. Y lo que nos corresponde a nosotros es hacer todo lo posible para lograr este año un cambio político en Venezuela. Con dificultad, sí. Que estamos en un momento complejo, sí. Pero yo creo que la sociedad democrática tiene que responder a ese reto que ha planteado Nicolás Maduro, porque insisto, es una solución para él, pero no es una solución para Venezuela. Y mucho más allá, no va a producir ningún cambio en el plano interno y en el plano internacional. Nicolás Maduro trató de aniquilar la Asamblea Nacional a través de sentencias del TCJ y no pudo. Luego creó una constituyente en el año 2017 y no pudo. No fue reconocida ni internamente ni a nivel internacional. Luego hizo un fraude en el 2017. La constituyente sirve para perseguir, ha anulado a la mitad de la Asamblea Nacional. Pero no ha producido el efecto que quiere, que es buscar la legitimación de esa institución, que al final del día es lo que él quiere para poder darle contratos a China, a Rusia y buscar apoyo internacional. Entonces, eso más bien lo que va a hacer es profundizar la crisis, porque no es solución al conflicto, es profundización del conflicto. Y ninguna de esas elecciones fraudulentas va a ser reconocida afuera. Ya de hecho se han manifestado los principales países. Estados Unidos lo ha hecho, la Unión Europea lo ha hecho, el Grupo de Lima lo ha hecho, el Grupo de Contacto, donde le dice: ese camino que estás planteando, Nicolás Maduro, va a profundizar la crisis. Nadie va a reconocer un fraude. Y ya los pasos que ha dado indican que todo eso es un fraude, porque están condenando la manera como se eligió el CNE de manera ilegal, inconstitucional, apartándose de los principios democráticos, cómo se tomó un asalto a los partidos principales de oposición. Y allí la visión que hay es que Nicolás Maduro quiere moverse mucho más hacia el sistema cubano, que es el esquema de partido único en Venezuela. Y que esa visión del siglo XXI lo que hace es incluir el asalto que se ha hecho a los partidos para colocar personas que han sido compradas por el régimen para tratar de mostrar de que existe otros partidos de la oposición. Pero al final del día lo que está allí buscando Nicolás Maduro es presentar el esquema y esa visión de partido único, de manera que eso no va a solucionar ningún problema, no va a ser reconocido y más bien lo que va es profundizarla aquí. Si nos toca a nosotros en este 2020, yo te diría, Adriana, la misma posición que tuvo la sociedad democrática en 1957. En 1957, la dictadura de Pérez Jiménez le planteó a la sociedad democrática que él iba a hacer un plebiscito. Bueno, y la sociedad democrática de ese momento se le paró a la dictadura, como venía resistiendo en esos 10 años, y le digo, no, eso no es lo que establece la Constitución. La Constitución establece elecciones presidenciales libres, transparentes, justas. Bueno, nos toca a nosotros como sociedad democrática seguir nuestra lucha, diciéndole ese no es el camino es una transición democrática, unas elecciones libres, transparentes,
que permitan restablecer la democracia en nuestro país. Pero tiene que ser unificada toda la fuerza con ese espíritu de resistencia y entendiendo que nosotros lo que estamos planteando es la solución de fondo del problema de Venezuela y no mayor profundización del conflicto, que lo que busca es beneficiar a Nicolás Maduro para mantenerse en el poder. Que por cierto, Nicolás Maduro esta semana ofrecía un referendo después de las parlamentarias. Es parte de la burla y de parte de cómo no se toma en serio pues lo que está ocurriendo en nuestro país. El referéndum que intentamos en el 2016 sigue hoy suspendido, Adriana, suspendido por una orden de un tribunal. Ni siquiera se ha tomado decisión sobre eso, donde en el camino tú recuerdas cómo cambiaron las reglas del juego. Entonces esos son mecanismos que están controlados totalmente por la dictadura, que eso más bien lo que te deja ver la burla de Nicolás Maduro de no tomarse eso en serio. 2 años más, ¿para qué? ¿Para no tener agua? ¿Para seguir pasando hambre? ¿Para que sigan muriendo venezolanos? Ah, eso sí, para que él con sus testaferros como Alex Saab se repartan y terminan de saquear a nuestro país. Para eso él quiere 2 años más. Yo creo que el pueblo de Venezuela no es tonto, más bien esto lo que nos adelanta es lo poco serio de quienes están en el poder, de la mafia que está en el poder y de la necesidad de la sociedad democrática venezolana de resistir, de avanzar y de tener claridad de que la única forma de que Venezuela pueda de verdad solventar sus problemas económicos, ayudar al pueblo de Venezuela, parar los efectos de la pandemia, es con un proceso de transición creíble, verificable, que cuente con el respaldo de los venezolanos y la sociedad democrática y que tenga todo el apoyo internacional. Es la única manera de resolver la tragedia que tenemos. Lo que plantea Maduro es caos, es conflicto, es tragedia. Y nosotros tenemos que decirle a los venezolanos que ese no es el camino, que el camino es el que hemos planteado de una transición creíble, ordenada, que cuente con el respaldo nuestro y que venga el apoyo internacional para poder parar el sufrimiento de los venezolanos. Embajador, sabemos que tiene el tiempo limitado, pero quisiera concentrarme en algo. Usted ha hablado mucho del sufrimiento del pueblo venezolano, un pueblo que no tiene luz, un pueblo que no tiene agua y no puede esperar 2 años más. Pero por el otro lado le pide seguir resistiendo. La ciudadanía que está acá adentro, ¿qué? Tiene que bregar por tobos de agua, tiene que bregar por poder comprar algo de comida. ¿Cree usted que tiene el cerebro puesto en la lucha política o tiene el cerebro puesto solo en saciar el hambre? Yo creo que en todas las anteriores. Y yo creo que nosotros entendemos que ese sufrimiento que tiene el pueblo, esa tragedia que vive es parte de la estrategia del régimen para precisamente lo que tú has indicado, Adriana. Es decir, yo no tengo tiempo de luchar por un cambio porque yo tengo que vivir, comer, ¿no? O, como muchos han decidido, yo debo salir del país. Entonces, indudablemente que es una estrategia del régimen para evitar ese cambio político y sobre todo también para quienes se queden dentro, utilizarlo como herramienta de control social al depender del Estado. Ahora, la pregunta es, ¿eso puede durar siempre? Esa es la gran pregunta. Y es el planteamiento que yo hago. O sea, ¿por qué yo estoy tan confiado que nosotros vamos a dar el cambio político en Venezuela? Por los factores que te he dicho. Porque la mayoría no quiere eso. Y esa expresión popular se va a expresar. Y nosotros agitarla y vincularla y decir, yo creo que tú le preguntas, Adrián, a esas personas, ¿usted quiere seguir así viviendo sin agua o sin comer? Y te van a decir que no. Y todo eso va a tener su momento de expresión, como lo hemos tenido en algunos momentos. Y va a llegar el momento definitivo que nosotros produzcamos el cambio. Insisto, esa expresión popular que está allí, que es mayoritaria, que es grande, que solamente está siendo hoy detenida por el terror. Es decir, cuando la abogada Leal denuncia lo que está denunciando y va presa, eso trata de frenar esos cambios. Cuando el director de Latillo dice que ha habido una fiesta en Los Naranjos con el presidente y lo meten presos para sembrar terror. Entonces, hasta que ese momento llegue de que la gente diga, ya, no más, y nos toca a nosotros agitarlo y que llegue lo antes posible, si entendemos que ese es el sentir del venezolano y decirle que su problema está vinculado a quien está en el poder, bueno, de esa misma manera nosotros podamos acelerar esos cambios. Insisto, no estamos solos y además estamos defendiendo la causa que para mí siempre se ha impuesto frente a la tiranía. La libertad siempre se impone frente a la tiranía. En un momento complicado, lo reconozco, muy complicado. Sería irresponsable no hacerlo. Ahora, ¿tenemos otra alternativa? ¿Qué hacemos? ¿Decimos no más, que se quede Maduro? ¿O decimos no, hermano, este es el momento de la lucha? ¿Cómo hizo Bolívar para lograr su independencia? No lo fue. Y tuvo muchos reveses.
no solo con su declaración de independencia, sino la Primera República, la Segunda República. Entonces, bueno, somos un pueblo que nos ha tocado esta circunstancia compleja, insisto, sobre todo porque tenemos en el poder una organización criminal que no tiene escrúpulos, eso yo lo entiendo, y sé el terror y la dificultad interna de enfrentar un régimen como este, pero nosotros no tenemos otra alternativa, sino que sumar nuestro grano de arena interno y desde afuera para que nosotros podamos acelerar ese cambio político en Venezuela, porque al final del día es lo único que puede servir como inicio para solventar los problemas de los venezolanos. Ahora sí, para despedir, embajador Carlos Vecchio, ¿hay algún tipo de acercamiento con el chavismo para negociaciones, para salidas de transición? ¿Hay algún tipo de funcionarios acercándose debajo de cuerda? Mira, a lo largo de este proceso ha existido siempre personas que saben que esto no va por buen camino, que Nicolás Maduro representa el pasado, que no representa el futuro, que Nicolás Maduro no es capaz de resolver ningún problema de los venezolanos, que lo que está planteando es profundizar la crisis y que han entendido que hoy Nicolás Maduro es tóxico, hoy Nicolás Maduro es inviable, hoy Nicolás Maduro entierra a Venezuela en una tragedia que no se ha vivido en Venezuela por lo menos en los últimos 100 años y que entienden la necesidad de un cambio político. Así que siempre ha habido conversaciones de personas que dicen así no, y eso se van a seguir sumando, y nos toca a nosotros generar las condiciones para eso. Yo te podría decir que poco a poco hemos sumado condiciones para que se produzca un cambio político en Venezuela. No es fácil, y no estoy creando aquí falsas expectativas. Es complejo, pero no es imposible, y creo que nosotros tenemos una oportunidad para hacerlo en este año 2020. Y cada día esas voces críticas internas que están de ese lado, si se quiere, dentro de las Fuerzas Armadas, también entienden que Nicolás Maduro es ya parte del pasado, que es una persona tóxica y que es necesaria su salida para que nosotros podamos emprender una nueva etapa que le dé solución a los problemas de los venezolanos. Entonces, yo creo que esas personas van a seguir estando allí y nos toca a nosotros generar los puentes necesarios para facilitar el proceso de transición en Venezuela. Muchísimas gracias, embajador, por haber estado con nosotros estos minutos. Gracias a ti, Adriana, un placer. Era Carlos Vecchio, quien es embajador del gobierno interino de Venezuela ante Estados Unidos. Ya son las 9:25 minutos de la mañana, nos despedimos desde Caracas, Venezuela, invitándolos nuevamente a una nueva edición de este Instagram Live el próximo lunes a las 8 de la mañana. Muchísimas gracias.